que necesita el país para poder retomar un camino hacia la salud para todos y para todas. Bienvenido, Andrés. Quisiera dar la bienvenida también a quienes nos acompañan el día de hoy. Tenemos miembros integrantes de del Frente Nacional de Salud y Protección Social que están conectados desde distintas partes del país. Tenemos a Fernando Cornejo, que es médico psiquiatra, que está conectado desde Quito, Patricia Granja, médica salubrista desde Quito, Freddy Saldarriaga, médico salubrista desde Puerto Viejo, Patricia Costales, médico salubrista desde Quito, Víctor Argotti, ingeniero conectado desde Guayaquil y de Guayaquil, Inti Quevedo, médica salubrista de Guayaquil, Juan Carlos Ramón desde Loja, médico traumatólogo, Miguel Malo, que no lo veo por ahí, pero estoy segura que está siguiendo esta transmisión y que pues tú también lo conoces bien. Asimismo, delegados provinciales que nos acompañan el día de hoy, y pues a quienes damos la bienvenida, porque muchos de ellos no están conectados solos, sino que tomando obviamente las medidas de bioseguridad, han convocado a grupos de personas en los distintos puntos de conexión que querían compartir este espacio, realmente un espacio importante, ¿no? Eres la primera persona con la que estamos dialogando sobre este tema, pero qué importante el generar un frente de salud. Ya vamos a escuchar acerca de los ejes de trabajo que nos hemos propuesto, pero sobre todo en medio de la peor pandemia que ha vivido la humanidad, viviendo en uno de los países que a nivel internacional se reconoce como uno de los países que peor manejó la pandemia. Y no por error, sino por decisión, por toma de decisiones en cuanto a política pública que han hecho que, entre otras cosas, nos veamos con uno de los índices más altos de muertes en exceso a nivel mundial, y donde tenemos además la desfachatez de tener un ministro de salud que se pasea por el mundo diciendo que somos modelo a seguir. Nada más lejos de la realidad. Quienes somos parte del frente lo tenemos claro, pero más allá del Frente Nacional por la Salud y la Protección Social, el pueblo ecuatoriano lo tiene claro, y parte de lo que nosotros estamos haciendo desde este frente es recuperar la esperanza de que podemos tener un país con salud, porque es absolutamente factible, pero para aquello necesitamos voluntad política. Nada más, antes de darle la palabra a Carmina Pinargote, que está conectada desde Manabí, compartirte que todos y todas estamos, de cierta manera, aliviados, aunque pues con mucha indignación sobre lo que ha sucedido en estos meses, esa amenaza terrible, esa herida que han tratado de propinarle a la democracia en nuestro país. Muy contentos de que pueda participar el binomio del que haces parte, porque necesitamos en nuestro país que haya una democracia plena. No se limite a un proceso de elecciones meramente, pero que sí permita que los distintos pensamientos, los distintos movimientos políticos puedan ser parte de ese proceso, para que seamos los ecuatorianos y las ecuatorianas los que decidamos qué camino queremos tomar, qué futuro es el que tenemos, cuál es nuestra visión de futuro y cuál es la propuesta que más se acerca a ese pensamiento. Bienvenido, Andrés. Carmina, ¿te doy la palabra? No se escucha, Carmina. Muy buenas noches, economista Andrés Arauz, futuro presidente del Ecuador, compañeras y compañeros. Nuestro Frente Salud, con pocos días que hemos estado conformándonos, somos más allá de 350 adherentes y seguiremos durante todo este tiempo creciendo y trabajando para sumar más voluntades. Está nuestra estructura conformada de la siguiente manera. Tiene un comité ejecutivo, Karina Banz, su secretaria, y los miembros Fernando Cornejo, Patricia Granja, Freddy Saldarriaga, Patricia Costales, Víctor Argotti, Inti Quevedo, Juan Carlos Ramón, Miguel Malo.
Asimismo, tenemos delegados provinciales. Por Esmeraldas, Bernarda Salas; por Guayaquil o Guayas, Susana Llanes y Cristina Niola; Marco Freire y Jorge Torres por Cuenca; y quien les habla, Carmina Pinargote, desde Manabí. Creemos que seguiremos sumando fuerzas porque estamos en un colectivo que tenemos una misma visión: la salud de todos y todas las ecuatorianas como un derecho, y estamos dispuestos a luchar porque eso se haga realidad. Gracias. Gracias, Carmina. Y ahora sí, Andrés, te doy la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, Karina, hola, queridos amigos del Frente de Salud. Qué gusto poder compartir con ustedes esta noche, poder conversar sobre la salud pública tan importante en estos tiempos, tan importante en la coyuntura, pero también tan importante en lo estructural, en lo fundamental de nuestra vida. Necesitamos tener una justicia por la vida, por la reproducción de la vida, para poder preservar la salud pública de nuestros habitantes, de nuestros conciudadanos. Y como ustedes saben, y como lo ha sido prioridad, siempre la salud pública estará en el centro de nuestra gestión pública. El otro día yo hablaba con los compañeros de la red de maestros, que también es un espacio muy importante que organizadamente defiende la importancia de la educación en la sociedad, y decía que la educación y la salud serán los pilares de la transformación social, económica y productiva, es decir, los motores de la transformación de nuestro país que tanto se requieren, porque están literalmente en cada aspecto de nuestras vidas. Así que, bueno, espero que podamos conversar sobre eso también, y me parece que no había momento más oportuno para que podamos reunirnos el día de hoy y conversar sobre la salud, sobre la política pública de salud, y no como quizás otros conciben a la salud como un poco de dádivas en época de campaña, sino realmente cómo planificar la salud, cómo gestionarla, cómo administrarla para atender a las familias ecuatorianas, para atender a nuestros hermanos y a nuestras hermanas del Ecuador. Muchas gracias, Andrés. Un gusto tenerte aquí nuevamente. Este es el primer encuentro de diálogos para la acción que estamos lanzando desde el Frente Nacional por la Salud y la Protección Social, y quisiera darle la palabra a Fernando Cornejo, que nos va a compartir un poco acerca del trabajo que venimos haciendo desde el Frente. ¿Cuáles son esos ejes? Tú mencionas la política pública, la importancia de pensar en la salud como una responsabilidad indelegable e ineludible por parte del Estado, y pues hemos profundizado en esos pensamientos. Quisiéramos compartirlos y luego conocer tu perspectiva al respecto de eso. Fernando, bienvenido. Muy buenas noches con todos y todas, Andrés. Qué gusto poder conversar contigo y poder estar con tanta gente que está mirándonos a través de las redes sociales. Es muy importante iniciar con algo. El Ecuador ha vivido 3 años de un retroceso absoluto en lo que se refiere al tema de salud. No solo en lo que se refiere a prestación de servicios de salud, esto ha sido evidenciado en la pandemia, sino al tema de rectoría del Estado y al tema de cómo se deben abordar lo que tú planteabas hace un momento, las políticas públicas para que la salud sea considerada un derecho consagrado en el artículo 32 de la Constitución, en donde además claramente se manifiesta que la salud está vinculada al pleno ejercicio de los demás derechos. Y ese es el primer eje en el cual ha trabajado nuestro frente. Si es que no existe una salud no concebida como tan solo ausencia de enfermedad, que es además un viejo paradigma ya desechado, si no existe la salud concebida desde su integralidad, básicamente eliminando desigualdades, eliminando formas de exclusión, eliminando formas de exclusión que incluyen xenofobia, machismo, homofobia y exclusión de otros derechos, estaremos en una sociedad que carece de todos los procesos
ligados a la salud y ni siquiera estará empezando a pensar en estos derechos. Si continuamos con un sistema económico excluyente, en donde unos pocos tienen acceso a servicios probablemente similares a los del primer mundo, y en donde otros están pensando todavía en tratar de una forma precaria, estaremos pensando en que no tendremos procesos de salud. Tenemos que buscar y sostener la protección social de la población a través de erradicación de la pobreza, a través de la búsqueda de espacios saludables para nuestra población, a través de la búsqueda de procesos en donde los niños, niñas, adolescentes puedan ser acogidos de manera adecuada, puedan ser educados de manera adecuada para iniciar procesos de vida saludable, el cuidado de la tierra, del agua, del aire, de todas las formas que nos protegen como miembros de la madre tierra, es fundamental para tener espacios de salud. De paso, les pido disculpas por si ladran mis perritos en este día mundial del animal, pero eso sí. El segundo eje en el que trabajaremos e iremos profundizando es el acceso universal a la salud. Y el acceso universal a la salud no solo se refiere, como decíamos hace un momento, al tema de prestación de servicios de salud. Tenemos que tomar en cuenta que el Estado debe asumir un rol político fundamental, que es el de garantizar que existan los recursos económicos y técnicos para que toda la población tenga acceso a promoción, prevención, acceso a servicios y rehabilitación cuando así se lo requiera. Que además existan los recursos y la coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados para que existan condiciones de vida saludable. No podremos pensar en ningún momento en procesos de salud cuando en gran cantidad de nuestras ciudades hay botaderos de basura a cielo abierto, cuando no existen procesos de trata y manejo de desechos, cuando los gobiernos autónomos descentralizados empiezan a querer convertirse a veces por el rol protagónico de algún alcalde o alcaldesa en prestadores de servicios y no a cumplir lo que dice el COTAP. Por ejemplo, debemos volver y retomar al modelo de atención integral de salud familiar, comunitario e intercultural que se tiene que ir construyendo en base a todos los actores del sistema de salud. No podemos pensar de manera alguna que tan solo es una estrategia de ponerse unos chalequitos de colores e ir atendiendo con unas dádivas, como decías Andrés, y tampoco podemos pensar en que esto tiene que ser un sistema en donde entren actores privatizados, como propone el plan de campaña de un candidato ligado a la banca, y en donde dice además, abriremos zonas francas de salud. ¿Zonas francas para qué? Fíjense ustedes cómo estamos en el riesgo de caer. Lo que tenemos que tener es una red integrada de servicios de salud en donde tanto la red pública, el IES y la red complementaria estén articulados para tener la mejor prestación de servicios posible. Un Ministerio de Salud con una fuerte gobernanza y rectoría, fundamental, con un financiamiento adecuado y con un talento humano como eje prioritario del sistema de salud. La denuncia pública que tenemos que hacer hoy, cuando hace una semana, o menos de una semana, el gobierno nacional, aprovechando el reglamento de la ley humanitaria, ha prohibido los posgrados a todas las universidades públicas y privadas hasta que no solucionen ellos sus problemas y por lo tanto miles de estudiantes de medicina que están terminando sus carreras hoy no tendrán posgrados porque el gobierno no va a dar becas y porque tampoco quienes puedan autofinanciárselas tendrán la posibilidad de hacerlo así. Violamos el derecho a la educación y a la salud por parte de este gobierno nefasto, traidor y neoliberal. Epidemiológica en este país. Si hubiésemos tenido vigilancia epidemiológica, no tendríamos que estar contando los muertos. Tendríamos que estar contando cómo se desarrolló una pandemia y no tener como indicador el número de exceso de muertes, que es el único dato certero que tenemos en este momento. Tercer eje fundamental, el de la participación social. El progresismo
se sostiene cuando nos dejamos de tener participación social decorativa y se empieza a construir la salud, construir la salud desde la toma de decisiones, desde los presupuestos participativos, desde que los comités de usuarios sean parte de la toma de decisiones desde el primer nivel de atención, desde que las personas que sufren enfermedades estén participando en el proceso también y entiendan cómo es el proceso de generación de cuadros nacionales de medicamentos básicos y de toma de decisiones para evitar así manipulaciones por parte de la Big Pharma, por ejemplo. Un cuarto eje fundamental, ética pública y justicia. Empezamos desde decir no más persecución, no más justicia inclinada hacia los intereses de los más poderosos, pero nos vamos hacia más allá, hacia que cada uno de los actores del sistema de salud sea transparente en rendición de cuentas, transparente en cómo se da el proceso de la cadena de comercialización de los medicamentos, de la cadena de valor que tiene cada uno de los medicamentos de insumos médicos, para así poder tener capacidades de que el Estado pueda adquirir a las farmacéuticas, por ejemplo. Si no hay transparencia, no se puede considerar eso un bien público. Solo de esta manera podremos evitar procesos tan graves como la judicialización de medicamentos, en donde grupos de poder presionan al Estado y a jueces para que tomen decisiones que no benefician necesariamente a los pacientes, pero sí benefician a grupos económicos. Y el quinto eje, y muy importante, es el de integración regional en salud. ¿Qué hubiera sido de esta pandemia si hubiéramos contado con la UNASUR y con el ISACS de la UNASUR para hacer procesos de compra conjunta de medicamentos? ¿Qué hubiera sido esta pandemia si hubiésemos contado con espacios que nos permitan negociar la vacuna próxima a aparecer en conjunto y no solos? Esto es como irse al mercado mayorista y comprar entre una familia un costal de papas que nos va a salir mucho más barato y distribuirlo entre toda la familia versus el que vaya a Ecuador solito con pocos habitantes a negociar con la gran industria farmacéutica. Es por eso que hay que retomar el multilateralismo, a diferencia de lo que nos plantea, por ejemplo, Trump, para negociar limosnas o migajas como lo ha estado haciendo este gobierno. Vamos a seguir trabajando en la construcción de estos ejes y nuestra secretaria ejecutiva lo irá anunciando durante el transcurso de esta noche. Vamos a seguir profundizando en diálogos a nivel nacional, pero estamos claros de una cosa. Sin una articulación del progresismo y sin fortalecer el proceso democrático que, no digo por suerte, pero digo ventajosamente, el día jueves, pues se pudo garantizar que la participación del binomio del progresismo, podremos seguir adelante. Si no se garantiza el proceso democrático, tendremos la dictadura del capital y que la dictadura del capital someta al sistema de salud. Por eso saludo la participación de Andrés como candidato a la presidencia del progresismo, de Carlos Rabascal como candidato a la vicepresidencia del progresismo, y aquí estamos para construir la salud para todos, universal y gratuita. Muchas gracias y qué gusto poder dirigirme a ustedes. Gracias, Fernando, y estoy con las ganas de escucharle tanto a Andrés, que cada vez que hemos tenido una conversación ha sido siempre para alargarnos por muchas horas, porque pues realmente una persona brillante, pero además súper sensible, ¿no? Y creo que eso, me han planteado pues preguntas a mí acá en el frente, ¿no? Dice, qué bonito, ¿no? O sea, están básicamente, ¿no? Construyendo estos ejes, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Desde la política pública para hacer las cosas mejor, pero es una utopía, ¿no? Eso es inalcanzable. Mira la crisis económica en la que estamos, es como, ahorita realmente no es momento para priorizar la salud porque no hay posibilidad de aquello. Y nos plantean como que fuera básicamente una
una contradicción, algo que no es posible tener, por un lado, el derecho a la salud y a la educación, y por otro lado, tener un país que económicamente está bien, que es un país productivo, que es un país soberano, ¿no? Entonces, si bien tenemos ahorita 10 minutos, yo 10 minutos, te planteo la posibilidad de que hagamos, tal vez mezclemos esos 20 minutos y podamos también tener pues un pequeño diálogo, ¿no? Y una conversación, ¿no? ¿Qué le dirías tú a las personas que nos dicen eso, ¿no? Porque hoy dicen, es que no hay plata. Y, por ejemplo, el pago de la deuda anticipadamente, ¿no? En marzo era obligatorio prestar después, y digo, prestarnos después para resolver. ¿Qué? Si no me puedo imaginar yo peor situación que la que atravesamos en la pandemia, con más de 30.000 muertes en exceso. 11.000 muertes nos dicen oficialmente las cifras, o 12.000 muertes nos dicen las cifras del gobierno, pero siguen creciendo. Y si es que no son muertos que están relacionados directamente al COVID, que nos diga el gobierno entonces a qué se deben. Tenemos la percepción, por la historia, por la técnica, por el conocimiento de cómo se han dado las cosas antes, que permitieron la saturación de... Cuando hagamos un análisis acerca de esas personas que fallecieron, será la población más pobre, será la población trabajadora, serán las mujeres, habrá subido la muerte materna, habrá subido la muerte infantil, entre tantas otras cosas. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas personas? Nos plantean a cada rato, es como que no se pueden las dos cosas. O pagábamos la deuda externa o atendíamos la salud. Y si no pagábamos la deuda externa, chao salud para siempre, por poco. Bueno, Karina, realmente recordar ese episodio de marzo a mí me da muchísimo dolor y muchísima pena. Yo ahí comienzo siempre con palabras de solidaridad y condolencia con las familias que tuvieron irreparables pérdidas en todo nuestro país, pero sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Yo lo viví lejos, por estos medios, pero el dolor igual se sintió porque creo que todos conocemos al menos a uno o un grupo de personas que fallecieron por esa pésima gestión. Y cuando yo me acuerdo de marzo, eh, yo recuerdo claramente que el gobierno, el ministro de Economía, sacó una cadena nacional en donde decía, no hay ahorros, no hay dinero, no hay liquidez, no hay reservas, no hay recursos, y por eso más o menos justificaban el hecho de que no podían atender a la gente en los hospitales, no podían darles una atención digna, ni siquiera una muerte digna. Y yo estaba en esa época, Karina, en el Observatorio de la Dolarización con mis compañeros investigadores. Y luego de unas semanas después, haciendo las cuentas del fisco, no nos cuadraba, había algo que no empataba. Y resulta que descubrimos que se habían prepagado anticipadamente, prepagado más de 2.000 millones de dólares a un par de bancos, Goldman Sachs, Credit Suisse, de forma anticipada. Recién se vencía en el 2022 y en el 2023 y lo pagaron anticipadamente. Ni siquiera era una cuestión de pagar puntualmente, no. Anticipadamente lo hicieron. Desde lo ético, mucho menos, pues. Y sin embargo, este gobierno con indolencia frente a la muerte decidió priorizar el anticipo del pago cuando era el peor momento para nuestra gente, para la población ecuatoriana. Y eso me duele en el alma. Y es lo que ahora me motiva con muchísima más fuerza a poder enfrentar esta coyuntura electoral y luego, apenas tengamos la victoria en el plano electoral, poder ir al gobierno a brindar soluciones reales a la gente, Karina, porque es realmente indignante que se haya hecho con el recurso público en desmedro literalmente de la vida de nuestras familias.
Tuvimos la renuncia de la ministra de Salud, que en la carta que hizo pública dice, el ministro no me quiere dar ni un centavo extra para atender la emergencia sanitaria. Y ese documento lo conoció el mundo entero. Decían que no había recursos, y no solo que nos estaban mintiendo en la cara ahí, de frente, haciendo cadena nacional, sino que cuando descubrimos esa verdad de los prepagos, de los pagos anticipados de deuda externa, nadie nos publicó la investigación en el Ecuador. Y tristemente ni siquiera en América Latina, ningún medio nos paró bola. Por ahí hicimos algo de bulla en Twitter. Tuvimos que acudir a Bloomberg, a un periódico financiero, que decía, no, pero esto, el periódico de los banqueros, que decía, esto es indignante, incluso para los banqueros de Nueva York, y decidieron publicar la noticia. Y recién ahí lo recogieron algunos medios nacionales. Y recién ahí nos empezaron a entrevistar, además en ciertos medios, no en todo lado. Y eso te demuestra cómo hubo realmente una mala práctica, ¿no? Una mala práctica ahí desde el ámbito económico, desde el ámbito financiero, en donde literalmente se priorizó la muerte por sobre la vida, donde se priorizó a unos cuantos banqueros internacionales, extranjeros, por sobre a las familias ecuatorianas, a la población ecuatoriana. Y eso te prometo que me indigna, pero es el motor también que me motiva a que podamos lograr un cambio, una transformación que renueve la esperanza de los ecuatorianos con relación a lo que sí se puede hacer con el recurso público, lo que sí se puede hacer con la economía. Y la lección de esto, Karina, es clarísima. Es que sí había recursos para atender la pandemia. No era un problema de falta de plata, era un problema de falta de prioridades. Era un problema de falta de prioridades, de tener clara cuál es la orientación de un gobernante, de un gobierno que debe atender primero a su pueblo. En la peor crisis de la pandemia del planeta, lo que debieran haber hecho es decir, vean, señores banqueros de afuera, sí les debemos de pagar, pero espérense un poquito, pues. Aguántense 1 año, 2 años, siquiera, que estamos aquí con la gente muriendo. Tenemos al periodismo internacional viendo a visitar Guayaquil, mostrando que es la peor crisis de la humanidad. El hotspot de la epidemia lo llamaban. Aguántense, por favor. No, y al revés, se portaron al revés. Así que para mí eso es imperdonable. Y ojalá que el gobierno que venga, ojalá sea el nuestro, pero ojalá el gobierno que venga investigue todas esas decisiones que se tomaron en su momento y que implicaron la muerte de decenas de miles de ecuatorianos, Karen. Es así, y no solamente el pago de la deuda externa anticipado, como tú bien lo dices, en el año 2020, en plena pandemia, sino que ya veníamos de un debilitamiento sistemático, ¿no? El acuerdo con el FMI exigió que en el año 2018, en el año 2019, ya teníamos desvinculaciones en el sector salud. Y pensemos que en el número de médicos, por ejemplo, de profesionales de la salud, pero médicos, de enfermeros, de enfermeras, a nivel de región, el Ecuador ni siquiera alcanza el promedio regional de lo que deberíamos tener. Y frente a eso, porque también el incrementar el número de profesionales de salud en el sector público tomó mucho esfuerzo. Nosotros cuadruplicamos en los años de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, se cuadruplicaron el número del sector público de salud. Entonces, a lo que le llaman el Estado obeso, que uno dice, pero ¿cuál Estado obeso si es que no tenemos suficientes médicos para atender a la población en sus necesidades? Estamos por debajo de la media en cuanto al número de profesionales y trabajadores que tenemos en el sistema público. Lo lógico es que crezcas, ¿no? Lo lógico es que eso se siga incrementando, y no es solamente contratar, no es solamente dedicarle presupuesto. Ya lo mencionaba Fernando, por ejemplo, el tema de formación, formar a un profesional de la salud, un médico, por ejemplo, en una especialidad, requiere 3, 4 años. En muchos casos no teníamos la capacidad en el país para poder realizar esa formación. Tenemos que retomar. ¿Qué piensas acerca del tema de la formación, por ejemplo? Tú fuiste encargado en educación superior, ciencia, tecnología, y hasta tuvimos que enviar, pues, y becar a profesionales para que puedan formarse en el exterior y regresar al país a brindar su apoyo.
En el caso de la medicina familiar y comunitaria, hicimos, por ejemplo, un trabajo con Cuba para poder ampliar el número de universidades con la malla curricular para poder formar a médicos de familia, que está ligado con un modelo de atención basado en fortalecer el primer nivel de atención, que fue otra gran falla de la pandemia, no por culpa de los profesionales, no por culpa de las personas que están en el sistema de salud, sino por culpa de un gobierno indolente que no les dio los recursos necesarios y que no dio continuidad a algo que estaba funcionando bien, pero que necesitaba más apoyo. La implementación de técnicos en atención primaria, ese programa, ese proceso, lo que hicimos fue implementar reclutando desde las propias comunidades, comunidades Shuar, Achuar, Guarani, de distintos pueblos y nacionalidades indígenas, de distintas ciudades de nuestro país, reclutar, formarlos por 2 años. Creamos con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología una tecnología en atención primaria en salud para poder incrementar esa capacidad de tener personas trabajando en las comunidades, ¿no? Un vínculo con la comunidad que sea de la propia comunidad. Ahora, que faltó mucho, pero dejarlo de lado, porque eso ha pasado. No se han vinculado más, no se ha continuado el proceso de formación y en muchos casos hasta se han desvinculado a técnicos en atención primaria, médicos de familia, y se ha dejado de lado la formación de talento humano, además de la falta de valoración en cuanto a salario, en cuanto a estabilidad laboral. El año pasado, en el 2019, cuando el FMI ordenaba y el gobierno cumplía en el despido de, entiendo que fueron 3.680 compañeros y compañeras profesionales de la salud, funcionarios del sistema de salud. Dicen, bueno, es que no había pandemia, entonces ahí está. Mentira, estábamos viviendo una epidemia también porque teníamos una situación del dengue en el país y fueron justamente los compañeros dedicados a los controles de las enfermedades metaxénicas que fueron desvinculados. Es nuevamente una señal de indolencia. Oye, quizás en algunos otros lados eso pudiera hasta analizar las implicaciones de lesa humanidad, de lo que implica que en media epidemia del dengue despidas a los que están encargados del control vectorial del mosquito y demás. O sea, sí es grave lo que ha pasado y está pasando en nuestro país en materia de salud pública. En el 2020 hubo reducción de los recursos en más de 200 millones comparado al año 2019 y más si lo comparas con el año 2018. Ha ido un sistemático desmantelamiento del sistema en todo lo que está relacionado a la planificación y ordenamiento del sistema, por ejemplo. Es como que le volaron el cerebro al cuerpo, ¿no es cierto? Y dijeron, no, como ahorita no es urgente, el cerebro, vuélalo. Y claro, pues el sistema termina desordenándose. No tiene ya credibilidad las cifras que publica el sistema. No ha habido toma de decisión al respecto de las encuestas periódicas que se tienen que hacer, como la de salud y nutrición. Entonces, no nos permite tener los indicadores de alerta temprana sobre el diagnóstico epidemiológico de nuestro país, el avance de las enfermedades crónicas no transmisibles. Todo eso se va perdiendo y termina generando un rezago en la oportunidad de la política pública, que es extremadamente doloroso porque termina costándote en vidas humanas, pues. Entonces, en salud, el gasto que se pospone, el gasto que se lo plantea para más luego, que se lo recorta, ese es el que tiene impacto directo en la vida y por eso es importante preservarlo y no solo, digamos, en atender la emergencia, piensen en un símil, no es suficiente con tener la ambulancia si es que no tienes luego el hospital en donde se le reciba y el hospital tiene que cuadros, etcétera. Y es así como tiene que funcionar todo el sistema, desde el nivel primario hasta lo especializado. Y toda esa lógica de planificación, de ordenamiento, de regulación y control, también ha sido desmantelado sistemáticamente. Hay un legado fuerte, afortunadamente, en salud que preserva que la ciudadanía todavía pueda contar con el servicio público de salud, que es una bendición para muchas familias que hubieran tenido que enfrentar consecuencias mucho más graves.
pero ahí es donde hay que pensar en el costo de oportunidad. ¿Qué pasa si no se hubiese hecho eso antes? ¿Qué pasa si no se hubiese eso hecho antes? ¿Cuántas vidas más o cuántas muertes más estuviéramos teniendo que contar ahora? Y eso es lo que ocurre ahora. Como no se está invirtiendo ahora, ¿qué consecuencias va a tener de aquí a 2, 3, 4, 5, 6 años? Entonces, es ahí en donde tenemos que realmente privilegiar la salud como un derecho. Bien lo dijo ya Fernando, el artículo 32 de la Constitución. Dice que es un derecho, pues. O sea, punto. Eso es lo que tenemos que hacer, garantizar ese derecho, porque además no es solo la Constitución ecuatoriana, es un derecho humano reglado por los miles de tratados internacionales que mencionan la salud y que el Estado se ha comprometido incesantemente en gobiernos de derecha, de izquierda, de arriba abajo. Siempre la salud es un derecho ineludible, una obligación ineludible y un derecho de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, digamos, hay que tener clarísima cuál es la prioridad y yo diría que para nosotros la salud es un eje fundamental. Quisiera responderte también lo que mencionabas sobre formación. Es súper importante eso, por varias razones, pero comencemos en lo conceptual. Las dos prioridades ciudadanas, salud y educación. O sea, salud y educación se junta justamente cuando hablas de la formación, la especialización, los posgrados, las becas, la posibilidad de que los estudiantes de medicina puedan fungir de internos en el sistema de salud pública, el año de la rural, en fin, todo lo que integra a la salud y la educación, incluyendo los posgrados, donde quizás tuvimos algunas deudas, pero evidentemente la solución no es suspender, pues profundizar, es permitir que haya mayor participación. Eso es lo que queremos hacer. Y eso es a lo que me refiero a la salud y la educación como un motor de la transformación social. Y un elemento más, Cari, que tiene que ver con la salud como motor de la ciencia y tecnología igualmente importante, porque no solo que nos va a servir para, si es que tú quieres, actualizarnos en el estado del arte en materia de tecnologías sanitarias, de protocolos de atención, de protocolos clínicos, etcétera, sino en la propia tecnología utilizada para atender la salud, dispositivos médicos, medicamentos, quizás regionalmente, quizás en algunos aspectos de forma doméstica nacional. La posibilidad de integrar la cadena de valor de las tecnologías médicas, del conocimiento alrededor de la salud, entre nuestro sistema universitario y tecnológico superior con las necesidades del sistema y un rol y unas oportunidades maravillosas para que el sector productivo, el sector privado, también tenga oportunidades de inversión en el desarrollo tecnológico que permitan encadenarse con las necesidades de nuestro sistema de salud. Si las necesidades de investigación en materia de salud son infinitas, por lo tanto necesitamos fortalecer a nuestro instituto de investigación pública en salud pública, ¿no es cierto? El INSPI Leopoldo Izquierda Pérez, para que sea un ente no rezagado, sino central en el eje de la gestión de la salud, pero también fortalecer a nuestros organismos de regulación y control, como las agencias, que puedan, mediante su regulación, que debe ser obviamente además diferenciada en tomando en cuenta una matriz de riesgos en donde no es lo mismo un chiquito que produce, ¿no es cierto?, 2 quesos que un grande que puede llegar a toda la población y terminar envenenándola, sino que además puede establecer criterios permanentes de los procesos productivos de la propia industria, de acuerdo a los estándares internacionales, para poder alcanzar también mercados en el exterior. Así que por eso me parece fundamental reiterar que la salud será un motor también de la transformación social, económica y productiva de nuestro país. Y ahí tenemos oportunidades interminables de interrelación con la empresa privada, con las universidades, con los gobiernos locales, con el sistema educativo de la formación. Y mira, solo si nos enfocamos en estas dos grandes prioridades nacionales, ya tenemos agenda para largo, ¿no? Sí,
Nosotros hemos conformado este frente, Andrés, de una forma no partidaria. Lo que estamos lanzando el día 22 de octubre es un talleres nacionales, ¿no? En distintos rincones de la patria, levantando cómo estos ejes que nos compartió Fernando Cornejo, estos ejes de trabajo que son los mínimos, ¿no? Me preguntaron el otro día, si son un frente tan participativo, entonces, ¿por qué no están también las personas que piensan que la salud es una mercancía? Bueno, porque somos un frente participativo con ciertos principios básicos. La salud es un derecho, debería ser gratuita, debería ser de calidad. Entonces, esos ejes que compartía Fernando son nuestros mínimos, temática, y quisiéramos pues compartir contigo, con los distintos actores políticos a nivel nacional, el fruto de ese trabajo, ese plan programático para que pueda servir como un insumo. Ojalá todo el mundo lo tomara, ¿no es cierto? Y dijera, bueno, tiene sentido, vamos por aquí, retomemos a la salud como un derecho, pensemos en la salud como un derecho, etcétera. Hay algunos temas que ya van saliendo en los diálogos que tenemos con los grupos que son integrantes, digamos, en distintas partes del país, como por ejemplo, y tal vez aquí una crítica también, porque parte de lo que queremos hacer son críticas constructivas. Si es que nosotros nos quedamos en que todo lo de antes estuvo bien, estamos cayendo en un error. Lo de antes puede que haya avanzado muchísimo, pero tenemos que pensar en cómo avanzamos más aún, porque nos falta mucho todavía como país, y creo que este frente realmente tenemos mucha voluntad y mucho compromiso, digamos, con ese futuro mejor para nuestro país. La inestabilidad terrible que tienen muchos profesionales de la salud en el sector público de salud. El hecho de que no hayamos logrado, por ejemplo, ampliar más aún el otorgamiento de nombramientos, que no le costaba al Estado nada, fueron temas que a través de la burocracia, de los tiempos, de la falta de sentido de urgencia, yo no sé. ¿Qué piensas tú sobre la importancia de algunos temas que han sido retrocesos en estos años? ¿Y qué piensas sobre el futuro, la posibilidad de hacer nombramientos, por ejemplo, pero por medio de concursos, haciendo de forma transparente, pero pensando en valorar a los profesionales y a los trabajadores de la salud? Otra cosa, eliminaron en este gobierno de Lenín Moreno, eliminaron los bonos geográficos. Eso nos servía, por ejemplo, para atraer a profesionales a lugares de difícil acceso, a lugares que tienen todavía muchas deficiencias, evidentemente en cuanto a acceso a educación, acceso a vivienda, acceso a servicios básicos, etcétera. Y los bonos geográficos servían para un poco compensar por esas necesidades, en tanto el país avanzaba y avanza para lograr mayor equidad territorial. Es decir, con un bono de X dinero no solucionas el hecho de que tal vez los hijos del profesional de la salud no tengan dónde estudiar, porque van a estar en un lugar que no tiene acceso a educación. Entonces, evidentemente es una parte, es un componente, es algo temporal, pero eso es algo que se eliminó. Y finalmente, bueno, tú das el ejemplo de las ambulancias, y solo para recalcar, qué fácil sería que la política pública sea comprar una ambulancia, pues, o ambulancias, dotarlas y pum. Para que una ambulancia funcione 24 horas al día, necesitamos cuatro personas que estén trabajando a tiempo completo para que esa ambulancia funcione. Recuerdo una vez, yo visitaba, era en este caso Santa Rosa, ¿no? En El Oro, y me acuerdo que estaba en la ambulancia, llaman y había una emergencia, ¿no? Y les digo, y bueno, pero responda, pues, es que el conductor ahorita ya se fue a la casa, ya no está trabajando. Les digo, pero ¿y entonces la ambulancia para qué la tenemos? Si es que la persona que tiene que manejar la ambulancia, los paramédicos que tengan que estar en la ambulancia no están. La ambulancia funcionaba en horas de oficina. Eso no podemos tener, pues, y por eso se instauró el CISECU 911 y por eso instauramos también un modelo de atención en emergencias donde las ambulancias tenían ligadas a las ambulancias la parte fácil, digamos, la parte que tú con presupuesto coges, compras de forma transparente, pero finalmente compras, ¿no? Pero con 4 conductores, con 4 paramédicos o médicos que estén listos para atender esa ambulancia 24 horas al día, no en horas de oficina. Son algunos de estos temas, te menciono nuevamente, ¿no? El tema de estabilidad, nombramientos, el tema de bonos geográficos, de incentivos para poder cubrir las necesidades que tenemos en el país. Tú ya nos has mencionado muchísimo sobre el tema de formación, qué bueno conocer que esa es tu perspectiva, que la formación es esencial para poder fortalecer el sistema de salud
y debemos profundizarla, y finalmente, pues, esta concepción de tener un sistema no obeso. O sea, la misma gente que se queja del estado obeso es la gente que se queja cuando no llega la ambulancia ahora, porque las ambulancias ya han despedido a tantas personas, a tantos conductores, tantos paramédicos, tantos profesionales de la salud que las manejaba. Pues ese estado obeso que critican, eso, o sea, son servicios para la ciudadanía, salvan vidas, ¿no? ¿Qué piensas sobre esos temas, Andrés? Sí, mira, es importantísimo reconocer las necesidades en materia de talento humano de nuestros profesionales de la salud. O sea, ya digo, esto no son cosas, como tú decías al inicio, utópicas. No es que, ay, sería bueno algún día tener bonos geográficos, sería algún día bueno tener una política de talento humano que otorgue estabilidad a los servidores públicos. No, pues eso existió en el pasado. No te digo que haya sido perfecto, pero podríamos mejorar. Y eso es a donde vamos, ¿no? Tenemos que recuperar el tiempo perdido. Ya hemos perdido muchísimo tiempo. Por eso yo lo que he planteado en este periodo pre-campaña es que como ya hemos perdido demasiado tiempo en estos los que van a ser 4 años, esta campaña tiene que cumplir dos objetivos. Desde nuestra parte, por supuesto, que es lograr mayor apoyo popular, esos votos contundentes en las urnas, pero además tenemos que trabajar, porque tenemos que prepararnos para que el 24 de mayo podamos restablecer mucho de lo que necesita nuestro país y que se ha sido desmantelado en estos 4 años. Y para poder restablecer el 24 de mayo tenemos que trabajar harto, muchísimo, en los meses anteriores para dejar todo listo a nivel de los decretos, acuerdos, organigramas, estatutos, reformas institucionales, presupuestos anuales y plurianuales. Es decir, los que sabemos gestionar lo público, la administración pública, sabemos que tenemos que ordenar y preparar todo eso para que el 24 de mayo empecemos ya a tomar decisiones. Lo que no queremos es a eso estamos conversando con los profesionales, con la ciudadanía, con los comités de usuarios, también con los profesionales de la salud, con las asociaciones de pacientes, y obviamente con los consejos consultivos que estamos por conformar para avanzar en el trabajo, en el trabajo. Nosotros no queremos perder el tiempo de forma demagógica, sino recuperar el tiempo perdido. Y para eso tenemos que avanzar en esto. Por ejemplo, el tema de la estabilidad de los compañeros profesionales de nuestro sistema público de salud. Tenemos que tener ese diagnóstico ya en números, en propuestas, en soluciones, en planificación presupuestaria y poder incorporarlo ya para que podamos desplegar la energía del Estado, esa energía positiva de servidores públicos honestos que cumplen su juramento de servicio público y también el juramento hipocrático de servir a la ciudadanía, de salvar sus vidas, tenemos que hacerlo cumplir en la realidad. Y a veces cuando la gente habla del Estado como obeso, como algo malo, como de gente vaga, etcétera, eso no es así. Tenemos servidores públicos patriotas, tenemos servidores públicos honestos, tenemos servidores públicos ávidos de poder servir a la ciudadanía con amor al prójimo y con amor a la patria. Así que esa es la fuerza positiva del Estado, especialmente de un sistema de salud pública que la vamos a desplegar a favor de la ciudadanía a partir del 24 de mayo del 2021. Así que en eso estamos abocados adecuadamente la política pública y avanzar. Y yo quisiera añadir una cosita más antes de cerrar, y es que necesitamos también un trabajo planificado alrededor de la pandemia. A mí me ha dolido mucho tener que escuchar a un ministro de salud que más parece un ministro de las cámaras de comercio, en donde los criterios con los cuales se guía la política pública para enfrentar la pandemia no vienen de un comité de epidemiólogos, sino del Comité Empresarial Ecuatoriano. Y creo que ese, digamos, no es el camino. Una cosa es tomar en cuenta los criterios de forma consultiva. Otra cosa es aplicar totalmente la agenda de las cámaras en materia de salud pública. Así que
Nosotros necesitamos una política de manejo de la pandemia. Desafortunadamente va a estar con nosotros todavía algún tiempo, la mayoría quizás de nuestro gobierno futuro, y eso implica que necesitamos eso, que los epidemiólogos, perdón, los profesionales de la salud, los científicos, estén ahí en la vanguardia de la definición de la política pública y junto con el resto de la sociedad ir definiendo los caminos hacia adelante. Y eso es indispensable si es que realmente queremos cuidar nuestras vidas y más bien que la política económica que sea redistributiva, que atienda a los trabajadores autónomos, a la gente que quizás ha tenido una caída de ingresos por no poder salir, por los efectos de las medidas de salud, sean atendidas, pues, con la ayuda del rol del Estado, con las políticas de inclusión, con las políticas de seguridad social de emergencia, pero no hay que poner las prioridades al revés. Así que eso es absolutamente importante y ojalá que con el Frente también podamos construir una política vinculada a la dimensión de la pandemia, cómo atenderla y a cómo cambia estructuralmente nuestra sociedad con la post-pandemia y qué implica eso también a nivel de la salud pública. Creo que tenemos muchos retos juntos y les invito a seguir trabajando también juntos en esa dirección. Tenemos algunos comentarios de quienes nos están acompañando, ¿no? El tema, por ejemplo, de profesionales que están siendo pasados de la partida 51, que como bien sabes es un gasto, es el gasto, viene del ingreso permanente, están pasando a la partida 71, que es de gasto de inversión, sienten mucha inestabilidad, hay mucho temor al respecto de eso que está pasando en todo el país, tenemos reportes que eso está Gravísimo sucediendo. eso. Es Es gravísimo, gravísimo. perdóname que interrumpa, Cari, pero eso es súper grave. Lo que están haciendo es haciendo básicamente poniendo en juego más familias, porque los profesionales de la salud también tienen familias a quienes cuidar económicamente, las están vulnerando ahí, afectando su salud emocional, su estabilidad emocional, su salud mental al generar esta incertidumbre, además totalmente inconstitucional y con el único objetivo de satisfacer los caprichos de hoja Excel que tiene el Fondo Monetario Internacional. Que como dicen, no, es que viene la plata del fondo, como para poder usar la plata del fondo tiene que estar en el rubro de inversión y no en el gasto corriente, pues inyéctales nomás incertidumbre a cientos de miles de profesionales que tenían algo más de estabilidad en el otro lado. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, tenemos que sacarnos de este gobierno en donde concibe a la sociedad como una hoja Excel y no como millones de vidas que están en juego. Es así, Andrés, a nivel internacional, bueno, a nivel regional nosotros tenemos un promedio aún de gasto público como porcentaje del PIB que está alrededor del 4%. En el 2008 como Ecuador habíamos planteado llegar al 4% en el país porque en el 2007 estábamos alrededor del 2.6% del PIB como gasto público en salud. Hoy por hoy a nivel internacional se habla de la necesidad de llegar al 6% del PIB y del gasto público en salud que llegue al 6% del PIB. Y evidentemente tenemos preocupación por la situación económica que atraviesa no solamente el Ecuador, sino el mundo entero. Dos países en la región latinoamericana tienen un gasto público en salud del 6% del PIB o superior al 6% del PIB. Cuba y Uruguay. Evidentemente la parte financiera no es la única, no es el único elemento para poder hacer las cosas bien, pero veamos la respuesta que ha tenido Cuba y Uruguay ante la pandemia y es completamente distinta a lo que ha vivido el Ecuador. ¿Qué piensas acerca de eso? Frente a la crisis económica que se viene, pero sabiendo que salud y educación son prioritarios, deben ser prioritarios, son la base del funcionamiento de la sociedad, que lo que hagamos como sociedad tiene que estar pues pensando en el bienestar de la gente y del planeta mismo, ¿qué hacer frente a lo que se nos viene en consideración de las necesidades? Porque otro comentario que tenemos acá es que no solamente es mantener el sistema de salud. La pospandemia va a ser atender lo que está represado, cirugías que no se pudieron hacer, acceso a servicios que no se pudieron lograr justamente por el elemento de la pandemia de tener que guardar cuarentena, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu visión frente a eso? En tantos espacios, la prioridad está en atender a las familias ecuatorianas, a la población ecuatoriana.
Y eso significa que tenemos que priorizar evidentemente la educación y la salud de nuestro pueblo. Más aún en el contexto de una crisis sanitaria global, pues, o sea, evidentemente la salud va a ser prioridad en nuestro gobierno. Y yo estoy súper complacido que con el Frente de Salud podamos trabajar en estas propuestas concretas con una lógica prospectiva, tratando de anticiparnos a la emergencia, tratando de evitar que exista justamente la emergencia, sino ir reservando los recursos adecuados para atender problemas que se están acumulando actualmente. Mira, una cosa que me preocupa mucho es, por ejemplo, la salud mental. O sea, la pandemia, la dinámica de la cuarentena ha afectado las relaciones intrafamiliares, las relaciones del hogar, las relaciones de la comunidad, la alienación se ha profundizado y eso evidentemente va a tener consecuencias a nivel de salud mental, en lo social, en lo público. Entonces necesitamos destinar toda una línea de política y los recursos correspondientes a la dimensión de salud mental. Eso estamos viendo en otros países del mundo. Eso es súper importante. Tenemos que seguir trabajando con nuestros amigos del mundo y de la región para poder aprovechar como dijo Fernando, la agregación, la demanda conjunta en la compra de medicamentos para lo que se viene pronto, quizás en términos de la vacuna, en términos de medicamentos para el tratamiento del virus, que ojalá también se vayan desarrollando. Y eso tenemos que hacerlo ya. Tenemos que impulsar a nivel internacional la política de propiedad intelectual para que enfrentar una crisis de la escala en el planeta, pues no prime la lógica mercantil, sino que prime la lógica de salvaguardar a nuestra especie. Y eso implica una flexibilización de la política de propiedad intelectual para que le sirva a toda la humanidad. Es decir, los retos que tenemos son enormes. La salud es nuestra prioridad. Vamos a dedicarle los recursos del caso, pero no solo los financieros, sino nuestro tiempo, nuestro cariño, nuestra dedicación para poder realmente ir resolviendo estos grandes problemas que están ocurriendo ahora, que se van acumulando y que ya cuando logremos la recuperación económica en nuestro gobierno, la salud nuevamente va a surgir como la principal preocupación de la ciudadanía. Estos son nada más algunos de los tan diverso, tan complejo, tan multifactorial, que bueno, pues ustedes conocen mucho más que yo de todo lo que tenemos que trabajar en este ámbito. Como te mencionaba Andrés, en este mes vamos a comenzar los talleres nacionales para desarrollar una propuesta programática para poder hacerla pública. Tengamos, puedas conocerla. Quisiéramos evidentemente conocer tu parecer. Ojalá que sea algo que consideres importante para el plan de gobierno, para lo que se viene. No somos un frente partidista, sí somos un frente pragmático. Sabemos, y esto no por la coyuntura electoral, sino que en la vida ningún político te va a representar al 100% lo que cada uno de nosotros cree, ¿no es cierto? Lo que es importante es que podamos tener procesos de construcción colectiva, porque nadie tiene el conocimiento de todo. El conocimiento está ahí, en cada rincón de la patria, en las familias que han estado por tanto tiempo abandonadas. Necesitamos tener esa retroalimentación, esa construcción colectiva, y le estamos apostando a la construcción del poder popular en salud, pero además a la construcción del poder popular en toda la vida. Entonces, en octubre comenzamos con estos talleres, vamos a hacerte llegar esta propuesta programática. Además, nos hemos planteado de las causales para comenzar o pedirle a la Asamblea Nacional manejo que hemos tenido en la pandemia, que desafortunadamente y desgarradoramente y dolorosamente nos ha causado tantas vidas. Muchísimas gracias, Andrés, por este espacio, por poder conocer tus opiniones, tu mirada sobre el tema de la salud. Te doy la palabra para que nos puedas compartir unas palabras de cierre. Recordar a la ciudadanía, quienes nos ven, porque aparte de esta reunión con el Frente, estamos transmitiéndola a todo el planeta a través de los medios tecnológicos. Recordarle que la salud, la educación son prioridades que debería tener cualquier gobierno. Cuando les digan que no es posible, que no alcanza, etcétera, eso es falso. Siempre hay cómo
priorizar adecuadamente los recursos en función de dónde están las prioridades de un gobierno, de un gobernante. Y aquí tenemos clarísimo que nuestra prioridad está en la salud, en la educación, en la vida de nuestro pueblo. Así que desde esa perspectiva, siéntanse que podemos confiar en un gobierno que tiene esas prioridades. En este caso, nosotros eso es lo que proponemos al país. Eso es lo que le proponemos al país. Y lo afortunado de esto no es que es una promesa vacía, sino que ya lo hemos hecho en el pasado y ahora lo vamos a hacer mejor y con más urgencia, más rápido, porque hemos perdido mucho tiempo y tenemos que recuperar el tiempo perdido. Entonces, ese es básicamente nuestro compromiso y yo les agradezco muchísimo al Frente de Salud para que siga trabajando de forma organizada, de forma capilar, llegando a toda la ciudadanía y me parece excelente saliendo de la dinámica puramente de observatorio y plantearse como acciones directas para contribuir a mejorar la salud, la vida de nuestro pueblo. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, amigos. Gracias, Andrés. Ha sido un lujo escucharte, conocer que para ti la salud es una prioridad. No caigamos en esas trampas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un candidato, el candidato Guillermo Lazo, que pues tiene como candidato a vicepresidente a un médico, con todo respeto al doctor Borrero, pero sabemos que es una persona que cree mucho en la salud como una mercancía y en la privatización del sistema de salud. Eso debería, al menos a quienes trabajamos en la salud pública, nos tiene bastante preocupados. No caigamos en esa trampa. El hecho de que haya un médico en la papeleta no quiere decir que la prioridad sea la salud y sobre todo el derecho a la salud. Seguimos trabajando desde el Frente Nacional por la Salud y la Protección Social. Saludo nuevamente a todos nuestros compañeros que nos siguen desde Esmeraldas, Bernarda, Susana, Patricia, Juan Carlos, Carmina, Inti, tenemos Marco, bueno, de todos los rincones o de muchas ciudades del país, pero nos están además siguiendo por Facebook Live desde muchos rincones de la patria. Gracias, Andrés, por esta oportunidad. Gracias, compañeros, por haber organizado este evento tan interesante. Abrazos a todos.